Buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión número 34 del 23 de septiembre del 2025. Continuamos el estudio de la Logia Blavatsky del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión. Hoy comenzamos la segunda parte que se llama El Dharma crístico del que entra en la corriente. Bienvenidos todos y adelante, Enrique. Gracias. Muchas gracias, Caro. Como siempre, bienvenidos todos. Vamos a continuar eh, comentando los textos que nos dejó el señor Geoffrey Hodgson, y ahora vamos a abordar el Dharma crístico del que entra en la corriente. Ya dijimos que aquel que entra en la corriente es el discípulo que propiamente ya es aceptado y se inicia en la corriente del mundo espiritual, completamente ya dedicado, ya no le interesa ninguna otra situación más que servir a la divinidad a través de, pues a través de muchas formas, ¿no? Enseñando, por ejemplo, dando las enseñanzas como lo hizo el Maestro Jesús y dando ejemplo de ello, por supuesto. Y entonces ahora vamos a entrar a esta parte que inicialmente pues hay una introducción que hace el señor Ballesteros, Walter Ballesteros, el hermano colombiano, que pues tiene varios libros escritos también por ahí, no recuerdo los títulos. A ver, poco a poco vamos entrando en las enseñanzas que tienen contenido ético. Entonces, vamos a iniciar con la introducción y dice así. Presentamos en este tomo los comentarios del señor Geoffrey Hodgson a los textos evangélicos que relatan cómo comenzó Jesús a ejercer su ministerio después de que fue bautizado por Juan el Bautista. Este tomo es continuación del anterior titulado Las dos primeras etapas crísticas, el cual trata de la anunciación, la concepción, el nacimiento y el bautismo de Jesús. Estos comentarios e interpretaciones teosóficas no solo son brillantemente iluminadores sobre la grandeza de la vida de Jesús, sino sobre lo que esa vida significa como guía y ejemplo para todo ser humano que quiera comprender bien las enseñanzas de ese gran maestro y aplicarlas a su desenvolvimiento espiritual. Y este es el propósito de la enseñanza teosófica, precisamente, que todo lo que vayamos aprendiendo o comprendiendo, tratemos de aplicarlos lo mejor que podamos. Por supuesto que hay cosas muy difíciles de aplicar, pero sin embargo podemos dar el primer paso en el sendero de la reconversión para que podamos nosotros ir avanzando. Como quiera que sea, en cada una de las encarnaciones avanzamos un poco, pero hay avance finalmente. Pero en la medida que nos hagamos conscientes y además responsables de cada acto y de cada acto que implique un sacrificio, una ofrenda hacia los demás, es decir, acciones altruistas, entonces, pero completamente altruistas. Entonces, podremos decir que vamos avanzando en nuestro desenvolvimiento y no debemos hacerlo como algo para mejorar nuestro karma, sino como un deber que tenemos para poder hacer que los demás tengan una mejor calidad de vida, no solamente física, sino sobre todo espiritual. El tomo anterior indica lo que un aspirante tiene que hacer para despertar su conciencia espiritual y llegar a aquella etapa de desenvolvimiento que teosóficamente se designa como entrar en la corriente, de la cual ya no puede apartarse jamás el que la alcanza, sino que ha de seguirla hasta llegar a la meta que el Ser Supremo ha fijado para todo ser humano, la liberación o iluminación
o salvación, y yo agrego, o redención por sí mismo. Dios no ayuda, Dios pone las reglas, Dios pone las leyes y el hombre tiene que acatarlas. Solamente así puede avanzar. Pero tenemos la ayuda de los grandes seres que nos indican el camino. Recordemos que el maestro solamente indica el camino, indica cuáles son las reglas, las normas y las leyes a las que todos estamos sujetos. Y de esa manera es como vamos comprendiendo y vamos aplicando cada una de esas leyes, cada una de esas reglas para ir avanzando en el proceso de la evolución de nuestras almas. En este tomo hallaremos algo acerca de la tarea que de ahí en adelante tiene que cumplir el ser humano. Por eso lo hemos titulado El Dharma del que entra en la corriente. Y en la lectura anterior decía que aquel que entra en la corriente ya no puede regresar. ¿Por qué? Porque está protegido también por fuerzas espirituales grandiosas que una vez que ha hecho el gran sacrificio, una vez que se ha crucificado en la materia y ha logrado salir de ese materialismo, las fuerzas del bien le ayudan porque reconocen que ha cumplido con todas las indicaciones, con todas las reglas a las que se le sometieron y entonces ha merecido estar del otro lado, ya estar en la corriente espiritual completamente para servir a la humanidad, para servir al plan divino. Y entonces hay una protección que se hace para aquellos que alcanzan ese estado. Entonces, hay una parte de una de las cartas de los maestros donde dice que una vez entrado en el sendero, en la corriente del sendero de la espiritualidad, es seguir adelante o morir. Es triunfar o morir, no hay más. La palabra sánscrita dharma se aplica a la misión o deber o tarea que a cada ser le corresponde dentro del plan divino, según la etapa evolutiva en que se encuentre. Es decir, todos tenemos misiones que cumplir, todos tenemos tareas que realizar, todos tenemos un deber al que hay que ajustar nuestras vidas. Y en nuestro caso, tenemos una serie de deberes, no solamente un solo deber. Hay muchos deberes que debemos cumplir de acuerdo al rol que nos toque desempeñar. Podemos tener el rol de padre de familia, de hermano, de hijo, de abuelo, de trabajador, de empleado, y de muchas maneras habrá de cumplirse cada uno de los deberes que le corresponden a uno como ser humano en las diferentes actividades a las que está uno sujeto. Bien, la manera como Jesús empezó a cumplir su propio dharma, su propio deber, está relatada en los textos evangélicos citados y comentados en este tomo. Comprenderla bien puede ayudarnos muchísimo a cumplir nuestro propio dharma y así acercarnos a nuestra liberación o iluminación. He de insistir a cada paso que nuestros deberes son nuestros deberes y debemos cumplirlos. Y que además se dice que es muy riesgoso, es muy peligroso y se hace mucho hincapié en este sentido de que cada uno debe cumplir con sus propios deberes. Si cumplimos los deberes de otros, estamos quitándole la oportunidad a ese ser humano o a esos seres humanos de que aprendan y de que crezcan a través del cumplimiento de sus propios deberes. Sabemos que a veces como padres eh, nos entrometemos o participamos
de las acciones o del cumplimiento de los deberes de los hijos. A veces tenemos que recurrir al consejo del maestro también, que dice en las reglas del ocultismo, para aquel que pretende ser discípulo, alcanzar el sendero del discipulado. Una vez en el sendero del discipulado, no debe tener debilidad por ninguna persona, es decir, no tener sentimentalismos ni nada. Hay que ver las cosas de manera objetiva y clara para poder hacer que cada uno cumpla con sus deberes, porque a veces nos condolemos y decimos, ay, pobre, no puede. Muy bien. Entonces, hay que acercar herramientas, hay que buscar la manera de apoyar, pero no definitivamente hacerse cargo de los deberes de los demás. Bien. Estos comentarios teosóficos del señor Hodgson son pues de especialísima importancia para quienes han comenzado a sentir su propia naturaleza divina y quieren vivir de una manera digna de ella. Es decir, para quienes han comprendido que el hombre tiene un ministerio que cumplir dentro del plan divino y anhelan fervientemente capacitarse para cumplirlo. Hemos cambiado un poco el orden en el que el señor Hodgson comenta esta parte de los evangelios, prefiriendo seguir el de los mismos evangelios, pues nos parece que así puede ser más útil para los estudiantes. También hemos dividido el tomo en 8 capítulos y les hemos puesto títulos significativos de su sentido interno. Nos proponemos seguir presentando en tomos sucesivos otras partes de esta importante obra del señor Hodgson sobre la vida de Jesús. Firma el señor Walter Ballesteros, a quien hacemos nuestra gratitud eterna por ayudarnos también con estos mensajes. Vamos a empezar el capítulo 1 del segundo tomo con relación a la afirmación del yo espiritual. Y en ese sentido, lo primero que hay que hacer es resistir las tentaciones. Sí, Salomón, a ver, adelante. Sí, buenas noches. Fíjate que yo siempre he pensado en eso que se dice, ¿no? De que, pues, si una persona no progresa, no, pues está muy mal porque no despierta o no encuentra el camino para mejorar su situación económica especialmente, ¿no? Estoy hablando. Entonces, esa persona puede permanecer así mucho tiempo sin intentar siquiera, pues, hacer algo, ¿no? Sabe que su familia lo necesita, pero no se abre camino, ¿no? Entonces, en esos casos yo creo que de alguna manera podríamos intervenir un poco, ¿no? Por ejemplo, pues buscarle otro trabajo o que él mismo orientarlo de alguna manera para que pueda mejorar su situación, porque pues la alimentación, la vivienda es importante, ¿no? ¿Cómo ves, Enrique? Gracias. Sí, sí, justamente, ¿no? Es un apoyo, desde luego que en lo que yo expresé, va encaminado justamente a lo que tú dices, ¿no? No podemos abandonar, ni decir, no tienes apoyo, ráscate con tus propias uñas, ¿no? No, se trata de, como yo lo dije, de proporcionar herramientas, de proporcionar algunas formas, para que se pueda avanzar. Eh, si hay ignorancia, si hay indolencia, si hay flojera, si hay falta de interés, bueno, pues buscar la forma de que se interese, porque a veces habrá que buscar si hay una enfermedad emocional, si hay una enfermedad física, si hay una deficiencia de vitaminas y minerales, en fin, ¿no? Pues tratar de ayudar a resolver, pero sí definitivamente el actor tiene que ser el que actúe y tiene que hacer lo propio. Enseñarlo a que pregunte, enseñarlo a que indague y demás, ¿no? Como a los niños.
que van a la escuela. Se les enseñan métodos para investigar sobre los temas y demás, ¿no? Y entonces, una vez de que se les da la metodología y demás, pues, y se les dice de qué manera pueden aplicarlo, entonces el niño tiene que esforzarse por hacerlo, por llevarlo a cabo. Igualmente, cualquier hombre, cualquier ser humano, hombre o mujer, pues que esté en una circunstancia así y que por más que ve cómo suceden y que ve el ejemplo de otros que lo están haciendo, pero él se queda sentado observando cómo los demás avanzan, los demás se mueven, los demás crecen y él se queda estancado, pues entonces alguien tiene que decirle, a ver, levántate y camina, tienes que caminar a un ritmo determinado, al que puedas, pero hay que hacerlo, ¿sí? Y se tiene que hacer esto de esta manera y adelante, ¿no? Entonces, así es como vamos avanzando. Nunca debemos dejar de tender la mano, hay que tender la mano siempre, prestar el hombro para que se apoyen a alguien que requiera de ese apoyo. Entonces, ahora vamos a entrar en materia. Resistir las tentaciones. Un examen literal de los evangelios muestra claramente dos personajes distintos. El Hijo de Dios, o segundo aspecto de la Trinidad, y yo diría aquí, Budi, o el Hijo, el segundo aspecto es el Hijo, y en la Trinidad teosófica es Atma, Budi y Manas. Entonces, Budi, que lo hemos estado mencionando mucho en las sesiones anteriores, que es el alma espiritual, ¿sí? Que es el Hijo, en este caso. Y Jesús, el hombre. Entonces, aquí vemos Jesús, el hombre. Entonces, aquí vemos que Jesús representa al alma humana, en este caso, la mente superior. ¿Ok? Bueno, entonces avanzamos. En Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La cronología que sigue el evangelista, poniendo las tentaciones a continuación del bautismo, es algo extraña, a menos que se haga así deliberadamente. Pues si Jesús era el segundo aspecto de la Trinidad, como acababa de proclamarse desde el cielo, la tentación en el sentido ordinario de la palabra no podía afectarlo jamás. Pues no, porque ya está purificado, ya no puede, ya no es como la mente humana, que sí puede ser tentada y puede ser desviada de propósitos elevados. Y se le pone la tentación del dinero, de mujeres hermosas, en el caso de los hombres, o de hombres muy bien formados, en el caso de las mujeres, y entonces esa mente puede decirle, mira, puedes detenerte aquí y recrearte un poco y después continúas. Eso ya no ocurre cuando se tiene una elevada conciencia, como es el caso del Maestro Jesús, en todo caso, porque ya está mucho más allá, ya se ha liberado de la materia, de todo lo emocional, lo emocional bajo, vamos a decir, que tiene relación con la sensualidad, y digo sensualidad como todas las sensaciones que se puedan sentir de, de placer, de dolor, de satisfacción y demás. Ya no, en este caso de estos seres, como el Maestro Jesús, ya no los puede afectar. Entonces, definitivamente, estas tentaciones van encaminadas directamente para el hombre que todavía actúa a través de la mente, ¿verdad? Si es cierto, como lo enseña la teosofía perenne, que el universo y la deidad trascendente e inmanente están bajo un proceso de desenvolvimiento, entonces esa deidad, con cada uno de sus tres aspectos, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, debe haber evolucionado en universos precedentes hasta situarse, por lo menos, en el sentido ortodoxo de esta palabra. Es decir, que recordemos
que todas las manifestaciones que tenemos hoy en día de la divinidad provienen de evoluciones anteriores, y lo que se manifiesta ahora es producto de lo que sucedió hace millones y millones de años atrás. Entonces, en este sentido, alcanzan su sitio cada una de estos principios en el momento presente en el que estamos. Sería blasfemo atribuirle a la deidad suprema o a su hijo debilidades humanas de cualquier clase, ¿sí? Porque ya no se depende de esas condiciones como las que nosotros tenemos. Ya están alejados de eso, rompieron esa cadena, rompieron ese lazo y ya no se relacionan con ese tipo de cuestiones. No es que no tengan interés, es que ya no les afectan, ¿eh? Ni lo bueno ni lo malo. Lo bueno se comprende que aparece o se manifiesta porque tiene que manifestarse, e igualmente aquello que llamamos el mal también, pero no le afecta, porque es parte ya de un proceso que ha sido ya rebasado, que ha sido trascendido. Bien, semejante anomalía es una de las razones para considerar que ciertos pasajes de las Escrituras son alegóricos más bien que literales o históricos, ¿sí? Entonces, eh, hemos dicho que todos estos escritos, todos estos textos, la mayoría de ellos tienen dos o más sentidos que interpretarse, y por eso Jesús hablaba en parábolas, ¿verdad? También, y él claramente lo dice, ¿no? Que a cada quien se le habla de la manera correspondiente para que entienda aquello que puede entender únicamente. Hay quienes entienden lo básico, hay quienes entienden un escalón más arriba y hay quienes varios escalones más arriba, dependiendo de la elevación de conciencia de cada individuo. Es evidente entonces que el que estuvo sujeto alternativamente al éxtasis y a la aridez, y por tanto hizo susceptible a ser tentado, no fue el Verbo divino, sino Jesús, el hombre, efectivamente. Bueno, ahora bien, como siempre que ocurre que tengamos que explicar esto, lo haremos, porque hay quienes quizá no lo recuerden, o como en el caso de Sandra, si no ha tenido este tipo de estudios, la dualidad Jesús-Cristo es que efectivamente son dos seres distintos. Jesús es un discípulo de el gran ser cuyo nombre en Orientes se llama Señor Maitreya, al cual conocemos como el Cristo, y que realmente se le da ese nombre por la estatura espiritual, por el estado de conciencia, el estado crístico del que se habla aquí, del Dharma crístico, es decir, de un ser que ya vive en un estado de conciencia total, total para los demás, porque se entrega con todo su amor, con todo su cuerpo, con toda su esencia espiritual, con su esencia divina, para servir a los demás. Y no solamente al reino humano, sino a todos los reinos. Entonces, es un estado de conciencia. Cristo es un estado de conciencia. Y Jesús es el hombre que es el discípulo a través del cual se manifiestan las acciones que realiza el Cristo en ciertos momentos, con sus grandes enseñanzas, como por ejemplo las enseñanzas del Sermón del Monte, que son las bienaventuranzas. Bien, una vez hecha esta aclaración, entonces continuamos. Aún así, el hecho de que todas las tentaciones
fracasaron en inducirlo a apartarse de su elevado idealismo y del cumplimiento de su divino ministerio, indica que Jesús no era un hombre ordinario. Efectivamente, un hombre ordinario, podemos decir, somos los hombres y mujeres que componemos la gran masa de la humanidad y que no tenemos todavía un estado de conciencia de una elevación tal que nos permita ya estar en contacto con un maestro de sabiduría, como lo fue el caso de Jesús. Jesús es una conciencia que está por encima de la conciencia de la gran masa humana, y por lo tanto es necesario que se haga esa distinción. Cuando se dice hombre, no se habla de cualquier hombre, sino un hombre con características especiales. No es cualquier hombre, desde luego, como nosotros. La tesis de este libro es que Jesús era un hombre que estaba en el umbral de alcanzar la madurez de la plenitud de Cristo, ¿sí? Es decir, de elevar su conciencia hasta ese estado, al estado crístico, de sentir, de ser la unidad de todo en todo, esa conciencia en plenitud, manifiesta desde luego a plenitud, ¿sí? Donde puede abrazar a todo y a todos con el mismo amor, por supuesto, ¿sí? Y que por tanto experimentaba sucesivos ensanchamientos de conciencia con alternativas completamente normales, es decir, que a veces se comportaba como un ser humano, todavía con emociones humanas, pero también se podía elevar ya a ciertos grados de conciencia muy elevados que ya rozaban la conciencia crística. Adelante, Salomón. Sí, gracias, Enrique. Oye, Enrique, ¿y se puede saber en qué etapa de Jesús el Cristo tomó parte de, bueno, tomó su cuerpo, el cuerpo de Jesús, para que él pudiera en un momento dado alcanzar el nivel de su maestro, del maestro Cristo? ¿Es desde chico o desde cuando ya tenía 30 años? No, desde luego que no. Desde que era niño, él ya daba muestras de ser un ser humano, un hombre sabio, ¿sí? Porque recordemos que la edad física, la apariencia de la forma física, pues solamente es para desarrollarse como cualquier ser humano, pero el alma que habita ese cuerpo, pues es un alma ya muy evolucionada. Entonces, por supuesto que una vez de que llega a este plano Maestro Jesús, pues ya él ya viene con una encomienda, por supuesto, y él ya desde pequeño ya tenía comunicación con su maestro, por supuesto, ¿sí? Así que la edad que tenía Jesús como niño, eso no impedía que el alma, un alma vieja, pues pudiera tener contacto tanto con el mundo circundante como con el mundo espiritual, porque esa alma era un alma ya muy, muy elevada. Entendemos. En la psicología humana, muchas experiencias contribuyen a crear condiciones positivas y negativas. En las condiciones negativas tienden a predominar las inclinaciones materiales y hay una decadencia del idealismo espiritual. Esta decadencia, que se describe como estar en un desierto o en el suelo pedregoso de la parábola del sembrador, fue superada por Jesús a pesar de las sutiles tentaciones a que fue sometido. Y también la aridez representa aquel estado donde no hay un asidero, digamos, no hay un apoyo externo para el discípulo, ¿no? En este caso para Jesús,
pues él tenía que valerse de sus propias fuerzas, de sus propios méritos, de sus propias virtudes y demás. No, eh, ahí no recibía ayuda de su maestro. Él tenía que hacer las cosas por sí mismo porque a eso se comprometió y así tiene que ser. Esa es la redención de la que hablamos en el capítulo anterior o en el libro anterior, en el tomo anterior, de la redención por sí mismo, salvarse a sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que es un salvador del mundo propiamente, llegar a redimirse por sí mismo. Y entonces, como él sabe todo lo que significa, todo lo que representa liberarse por sí mismo, por sus propios esfuerzos, entonces alienta a otros a que también hagan lo mismo. Y hace lo mismo que hicieron con él. Es decir, solamente alienta, solamente dirige, encausa, guía, pero no hace nada que no le corresponda. Él no puede cumplir con el deber de otros. Entonces, cada uno tiene que salvarse a sí mismo. Visto de este modo, Jesús personifica el estado de equilibrio y armonía entre las condiciones positivas y las negativas o entre los pares de opuestos, cuyo equilibrio es necesario para el triunfo espiritual. Recordemos que eh, llamamos a estos pares de opuestos, a veces se les menciona como el eterno par de opuestos, es decir, que puede durar toda una eternidad y una eternidad está simbolizada por la vida de un ser humano, por la evolución de esa alma, que mientras esté atada a los pares de opuestos, es decir, al bien y al mal, a lo largo y a lo corto, a lo alto y a lo bajo, al frío y al calor, mientras esté entre esos dos polos, entonces la lucha tiene que ser constante, constante, hasta liberarse de ese par de opuestos y liberarse del karma, por supuesto. ¿Sí? Entonces, eh, una vez que se alcanza cierto grado de conciencia espiritual, como es el caso de Jesús, cuando vino después de la cuarta iniciación, que está representado por la crucifixión, que fue la materia o fue crucificado, fue ofrendada su vida eh, al espíritu a través de la materia, que es lo que representa también ese pasaje tan doloroso. Y es doloroso porque al ser humano le cuesta mucho trabajo, le duele mucho dejar los placeres de la vida con dolores y todo, pero siempre decimos que la vida es amable, como quiera que sea, porque disfrutamos mucho de los placeres de la vida en todos los sentidos. Entonces, no importa el sufrimiento, pero a cambio de que tengamos esos destellos de, de placer de cuando en cuando. Entonces, eh, por eso vale la pena a veces eh, comer de más o saber que puede hacernos daño alguna comida, algún platillo exquisito, que sabemos que puede hacernos daño, pero corremos el riesgo. ¿Por qué? Porque vale la pena disfrutar de ese placer. Pero estos seres tan elevados ya no tienen ese tipo de gustos, ya no les mueven los deseos de satisfacción, del placer. Entonces, por eso están mucho más allá, han trascendido todo eso, ya han entrado en un equilibrio perfecto y por lo tanto, dirémoslo así, ya no están dentro del par de opuestos y entonces están en la singularidad, vamos a decir, ya no, ya no están ni de un lado ni de otro, están en el justo medio, exactamente, equilibrando. Los pares de opuestos van a seguir existiendo, pero solamente para aquellos que su estado de conciencia los perciba y esté atados a ellos. Los que ya no, los que se liberan, pues ya no están ligados a nada de eso y todo eso, recordemos, tiene que ver con el aspecto material de la humanidad.
nuestra evolución. Bien, en nuestra evolución espiritual. Y entonces por eso se dice que una vez que se alcanza este equilibrio, se hace necesario, por supuesto, para el triunfo espiritual. El diablo, a quien también se dan los nombres de Satanás y Belcebú, aparece por primera vez en el relato de la vida de Jesús en este versículo. Los teósofos no consideran al diablo como un ser extraordinariamente poderoso y sutil, hacedor del mal, en oposición a Dios o al bien. En realidad, ni siquiera se le otorga existencia alguna, mucho menos como una incorporación de lo infame, lo malévolo y lo lujurioso que induce a los hombres hacia malos caminos. Más bien representa al hombre mismo en sus aspectos demoníacos y a la materia con su influencia antiespiritual y su efecto cegador y cautivador sobre la mente humana. Esto es lo que explica lo que yo ya les había dicho. Para aquellos que ya están libres de esas condiciones, ya no les afecta nada de esto. Esas tentaciones ya se pasan por alto y pues ya no tienen ningún valor para esos grandes seres, ¿no? Entonces, recordemos que este personaje del diablo, eh, como enemigo de Dios, eh, fue, incluso la figura esta fue, si mal no recuerdo, inventada por Calvino, y, y bueno, pues hasta hoy en día se hacen estampitas con un ser ahí, eh, pues con rasgos animales y bestiales y demás, ¿no? Y con una cara y unos ojos lujuriosos y malévolos y demás, ¿no? Pero pues eso solamente existió en una mente enferma que luego lo sembró en las mentes de los seres humanos y hoy padecemos ese problema, los seres humanos, que a través de las religiones, pues se habla de la existencia de ese ser y pues no, en teosofía se enseña que más bien son aspectos que cohabitan el bien y el mal, representando el, el mal al diablo, en este caso, que es el oponente del bien, por supuesto, y entonces de esa manera podemos decir que Dios y el diablo conviven en cada uno de los seres humanos, porque tenemos los dos aspectos de la divinidad, el bien y el mal, en su manifestación sutil o grotesca, como sea, pero ahí está. Bien. Esto hace, desde luego, que las acciones de la mente inferior, que pudiéramos decir que junto con el Kama Rupa o el cuerpo de los deseos, son el verdadero diablo. Ellos son los que ciegan la mente clara que quiere expresarse, pero que está cegada por los efectos de esta parte, de la parte inferior de la mente concreta, egoísta, discriminadora, y los deseos de poder, los deseos de predominar sobre los demás, de sentirnos superiores y demás. Entonces, eso es lo que hace que el ser humano se comporte de una manera, digamos, diabólica, ¿no? O malévola, pero, pero pues no hay tal personaje, no hay ese espíritu que lo ande a uno persiguiendo y diciéndole, aconsejándole que haga uno cosas malas. Eso no existe. Solamente existe en nuestro pensamiento. Y son esos pensamientos de egoístas los que representan, simbolizan a ese diablo que se representa en las religiones como un ser malvado que está siempre tentándonos. Realmente
Las tentaciones están dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Oye, Enrique, entonces cuando a Jesús dice que se le presenta Satanás o etcétera, son realmente todavía él tiene ciertas tentaciones, aunque no sea un diablo como lo muestran las iglesias, pero se supone que aún en ese nivel todavía tiene un poco de tentaciones y por eso se representa de esa manera, aunque ya no se afecta, aunque él ya no se afecta porque puede no hacer caso, bueno, más bien no le afecta porque ya está en otro nivel. Pero lo que quiero saber es si ya Jesús estaba en ese nivel después del bautismo, entonces se le presentan esa mara, como se llama, ¿no? Entonces, ¿por qué se presenta? ¿Y realmente tendría que ver algo simbólico nada más? ¿O todavía Jesús en ese aspecto todavía tenía ciertas tentaciones, digamos? Sí. A ver, supongamos que Salomón es ese Jesús y Salomón decide retirarse, no no a un lugar apartado, sino separarse mentalmente de todo lo que le rodea y empieza a meditar. Y entonces, estando en esa meditación, empiezan a aparecerle los pensamientos, los deseos a los que estaba acostumbrada la mente y se complacía la mente concreta, la mente inferior, para satisfacer sus deseos, ¿sí? Entonces, estando en ese estado de meditación, aparecen esas formas de deseos terrenales, de deseos sensuales y demás, y entonces uno a uno los va desechando. Salomón el meditador, como en el caso de Jesús, ¿sí? Entonces no permite que penetren ahora en ese estado de paz que está tratando de alcanzar, y es entonces que está sometiéndose a sí mismo a una prueba tremenda, ¿sí? Entonces tiene que, tiene que fortalecerse de tal manera que no haya nada que pueda interrumpir su meditación, ¿sí? Es un ejemplo que me parece que puede aclararnos más o menos haciendo un símil de lo que representa las tentaciones, ¿sí? Pero no es que, no es que estén fuera de él, son sus propios enemigos, sus propios demonios de Jesús, los demonios que le han acompañado durante toda su evolución, igual que a cada uno de nosotros, ¿sí? A eso se refiere. Cuando nosotros decidimos abandonar un defecto que tenemos en nuestra personalidad, empieza una lucha y entonces estamos empeñados en apartarnos de ese defecto, pero si somos un poco indulgentes, decimos, bueno, pues como que va a ser muy duro que yo lo abandone así de golpe y porrazo, y entonces, pues a lo mejor todavía puedo continuar haciendo por un tiempo más y le voy a ir bajando una rayita y otra rayita de grado en grado hasta que desaparezca, ¿no? Entonces, esas son las tentaciones y esas son las formas en que el ser humano puede responder, desde luego, o decir definitivamente no, esto se acabó y se acabó para siempre, ¿no? Entonces, yo lo entiendo, lo personifico o lo ejemplifico de esa manera. Ok, Bien, gracias. bien. A ver, Rosy, adelante. Gracias, Enriquito. Pues sí, efectivamente lo que comentas, siempre que hacen una pregunta aludiendo a esta cuestión del Maestro Jesús, cuando inclusive se va al desierto y dicen que estuvo ahí, que el diablo le dijo que se aventara y todo, pues exactamente, yo lo hago esta analogía con el señor Buda. Él igual cuando pues estaba ya para recibir la iluminación, pues ves que lo platican de una manera alegórica,
cómo llega Mara con todos sus ejércitos, ese demonio con todos los ejércitos, pues para tratar de destruirlo y le pone mujeres y le empieza a aconsejar, exactamente igual, pero sabemos que todo está dentro de él, en su interno, ¿no? Es esa lucha tremenda que todos los maestros tienen que, y pues que todo discípulo y bodhisattva inclusive tiene que llegar a realizar por él mismo y vencerse a él mismo, ¿no? Entonces, pues todo eso está en el interno, no hay ningún ser extraordinario que esté fuera de todas esas luchas representan también lo que todos nosotros pues vivimos, igual Arjuna, ¿no? Cuando estaba en el campo de Kurukshetra con el señor Krishna que le decía que luchara contra los enemigos y que los aniquilara, pero pues, él decía, pues ¿cómo mis enemigos, no? Pero los enemigos son sus parientes que están dentro de él, que son sus defectos, no personas físicas, sino pues vencerse al mismo, ¿no? Luchar contra su ego, contra su egoísmo, contra todo eso que tenemos tan rezagado y tan petrificado, ¿no? Y en realidad todo es en el interior. Nada más era eso, compartirlo, Enriquito. Gracias. Muy bien. Gracias, Rosy. Con esto damos por concluida la sesión de hoy, agradeciéndoles, por supuesto, a todos su participación, su presencia, que es muy valiosa siempre.